Konnichiwa otakus, bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo un video de una de las líneas favoritas del canal, y no puede ser otra que la SH Figuarts, ya que nos ha dado algunos avances de dos de las figuras que van a lanzar, y que sin duda son dos personajes que irán muy bien en la colección, así es que vamos. Y la primer figura que anunciaron fue al magnífico Piccolo, y justamente lo anunciaron en su día. Y como vemos, tanto los colores así como la escultura mejoran radicalmente a comparación de la primera SH Figuarts que sacaron. Y es que vean el pedazo de escultura que hicieron para este Piccolo. Es un modelado muy espectacular y que va más acorde con el personaje. Y los colores que usaron para esta figura creo que son mucho más acertados que en la versión anterior. E incluso vemos que la capa viene dividida en tres partes, algo así como las capas de las Midcloud X, y que por experiencia sabemos que ese tipo de capas son simplemente espectaculares para posar a estos figurones. Y creo que es una muy acertada decisión que incluyan este tipo de capas, como les decía, de las Midcloud X o muy parecidas a las Midcloud X en las SH Figuarts, porque simplemente todos los personajes que tengan capa se pueden ver muy chidos. Aunque aún hay cosas que no sabemos, como por ejemplo qué escala tendrá, ya que la figura previa medía un poco más que Goku, pero como que le faltaba altura. Yo creo que debería de ser un poco más pequeño al Rey Piccolo. Obvio, todo esto especulando, ya que como les comentaba, solo hemos visto la foto la cual compartió Tamashii Nations. También faltaría saber qué clase de accesorios extras tendría este Piccolo. Y la segunda figura que anunciaron es una de las más esperadas, ya que es un personaje fundamental para poder tener un mega display de la saga de Namek, ya que como anunciaron, también ya van a sacar al Capitán Ginyu y también ya dejaron entrever que sacarán a todas las fuerzas especiales Ginyu. Y esta figura no puede ser otra más que Gohan Kid con todo y su peinado de jícara. Como vemos, esta figura también trae un modelado nuevo muy diferente al modelado de Goku Kid y con unas articulaciones muy disimuladas y que hacen que el atuendo de este humano mitad Saiyajin se vea magnífico. También vemos que como accesorio incluirán un rastreador. Es muy probable que sea el mismo que venía con Bulma, pero está genial que lo hayan incluido como accesorio en esta figura. En cuanto al color de esta figura, al igual que Piccolo, creo que son unos colores simplemente inmejorables para representar a Gohan como debe ser. Y al igual que Piccolo, la duda es respecto a la escala, ya que recordemos que la otra figura Kid que ha sacado la SH Figuarts es a Goku Kid, y a muchos no les gustó la escala que utilizaron para representarlo, aunque yo creo que el tamaño va a ser muy parecido a Goku Kid. Y aquí comparándolas, vemos que la escala de la cabeza es mucho más acertada con el cuerpo, a diferencia de Goku Kid, que se ve un poco cabezón. Estas dos figuras traen un nuevo modelado muy parecido a lo que hemos visto en otras SH Figuarts, como son el Rey Piccolo y Tao Pai Pai, con el cual vienen muy disimuladas las articulaciones, principalmente en lo que es el pantalón, y que simplemente se ven sensacionales. Esta figura de Gohan incluirá la esfera de una estrella de Namek, y eso nos hace preguntarnos qué otras figuras serán las que sacarán para que tengan las esferas de Namek. Las primeras dos que ya han anunciado es al Capitán Ginyu y a Gohan, y si especulamos un poco, yo creo que serían las fuerzas especiales Ginyu. Y algo que estaría muy chido sería que incluyeran a Freezer en estado base, ya que ya tenemos una versión de Freezer en estado base para las Dragon Stars, pero no para la SH Figuarts. Pero como ya es costumbre, estaría súper chido que me dejaran en los comentarios cuáles piensan ustedes que serían las figuras que vendrían con estas esferas de Namek. Y también estaría súper chido que si no se han suscrito al canal, por favor hagan paro y se suscriban, y así no perderse ninguno de estos chidos videos. ¿Cómo vieron estos figurones? Creo que los dos son muy buenos personajes, y por parte de Piccolo, creo que esta versión simplemente se ve espectacular. Y ese Gohan también era una figura ya muy esperada, ya que es una representación muy icónica de ese personaje. Y bueno, recuerden que tenemos un muy chido grupo de Facebook en donde pueden compartir sus colecciones, las cuales iré poniendo aquí, como esta mega colección de nuestro bro Luis Enrique Torres,
que así bien ordenados esos Dragon Stars en la pared se ven espectaculares. Por lo regular me gusta ver las figuras posadas fuera de la caja, pero acomodadas así, la verdad que se ven muy chidos. Gracias por compartirnos esta mega colección, Luis Enrique, rifado. O también esta colección impresionante de nuestro bro José Eduardo Alaba, la cual está conformada por unos geniales SH Figuarts, figuras tipo estatua, gachapones, y la verdad está muy chida y muy bien exhibida, bro. Gracias por compartirnos tu magnífica colección, José Eduardo, rifado. Y también quiero aprovechar para mandar saludos a los otakus que me lo pidieron en el video pasado. Y les mando un muy rifado saludo a Antonio Berber, Ernesto Villedas, Josué Onofre, Mauricio González Cortés, Mio Armendaris Gastelum, Bob Caerna y a su bro David, Gio Arts y a Arman Sade. Muchas gracias por seguir y apoyar el canal, bro, son muy rifados. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, regalen un like. Díganme en los comentarios qué figuras piensan que pueden salir para la línea de figuras con esfera de Namek. Si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y suscríbanse. Yo soy Andoru y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video.